Bueno, vamos directos al grano y a diseccionar una de las distinciones clínicas más críticas y francamente fascinantes de la patología renal, la gran división entre el síndrome nefrítico y el nefrótico. El verdadero sentido educativo de esta exploración no es simplemente aprendernos listas de síntomas de memoria, eso se olvida. El objetivo aquí es comprender profundamente el porqué detrás de cada signo clínico. Para empezar, tenemos que plantearnos la pregunta del millón. ¿Qué diferencia realmente a estos dos gigantes de la nefrología? A menudo se confunden en la práctica, pero como vamos a ver enseguida, entender la maquinaria que falla de fondo hace que cada síntoma sea completamente lógico. Es como tener la llave maestra que transforma un rompecabezas súper complejo en un mapa clarísimo. A ver, esta es la hoja de ruta. Repasaremos rápidamente los dos grandes síndromes. Nos meteremos de lleno en la inflamación aguda del nefrítico. Luego pasaremos a la fuga proteica del nefrótico. Analizaremos los riesgos clínicos y terminaremos con la clave de todo: el diagnóstico y tratamiento. Empezamos por el principio. Los dos grandes síndromes. Saber a qué síndrome nos enfrentamos es literalmente el paso número 1 antes de intentar diagnosticar cualquier enfermedad glomerular, y este contraste es brutal para entenderlo. Imaginemos el glomérulo de dos maneras. El síndrome nefrítico es como una auténtica pelea en una barricada. Hay muchísima inflamación aguda, infiltración de leucocitos, y la filtración simplemente se bloquea. El glomérulo está bajo ataque. Por otro lado, el síndrome nefrótico es más bien como una compuerta rota. Aquí la barrera no está bloqueada, sino que tiene agujeros gigantes que dejan escapar las proteínas a lo bestia. Vamos a centrarnos primero en el síndrome nefrítico y su inflamación aguda. Si volvemos a la idea de la barricada, la clínica nos tira a la cara esta tríada clásica. Lo que pasa aquí en el fondo es que hay una caída en picado del filtrado glomerular. Básicamente los riñones se plantan y dejan de filtrar, causando oliguria. Como consecuencia súper lógica, el cuerpo no tiene más remedio que retener agua y sal. Ese aumento de volumen en la sangre es lo que dispara la presión arterial por las nubes y además hace que el líquido se salga a los tejidos causando edemas, aunque ojo, estos edemas no siempre están presentes. Pero el detalle estrella, el sello clínico absoluto del nefrítico, es la hematuria. Y cuidado, porque no es un sangrado cualquiera. Hablamos de una orina oscura, la típica que se describe con color Coca-Cola, que no duele nada y no tiene coágulos. Pero si miramos por el microscopio, la verdadera clave es encontrar cilindros hemáticos. Es el chivato definitivo, la prueba irrefutable de que esa sangre viene de un glomérulo inflamado y sangrante y no de más abajo en las vías urinarias. Y si analizamos las causas, la epidemiología nos cuenta una historia súper interesante. Fijaos cómo cambia la película con la edad. En los más jóvenes, los culpables suelen ser la nefropatía por IgA o infecciones como la famosísima glomerulonefritis postestreptocócica. Sin embargo, en adultos, el escenario da un giro de 180 grados hacia enfermedades sistémicas mucho más severas. Lupus, endocarditis e incluso sífilis, que se convierten en los principales sospechosos. Cambiamos de tercio, pasamos al síndrome nefrótico, es decir, la fuga proteica. Dejamos atrás la inflamación y la barricada y nos metemos en la mecánica del colador roto. Más de 3 o 3 gramos y medio al día. Esa cifra es gigantesca y es el umbral que nos marca el diagnóstico de proteinuria en adultos. Para ponerlo en perspectiva, una persona sana apenas excreta unos 150 miligramos diarios. En el momento en que se cruza la barrera de los 3 gramos, ya no hablamos de una simple anomalía en los análisis. Estamos ante un síndrome nefrótico hecho y derecho. Vamos a seguir el efecto dominó para entender la cascada fisiopatológica porque tiene todo el sentido del mundo. Todo arranca con una lesión que altera la permeabilidad. Esto provoca la proteinuria masiva. Al perder tantísima proteína por el desagüe, los niveles de albúmina en sangre caen en picado. Sin albúmina, la presión oncótica se desploma. ¿Y qué pasa sin esa presión que sujete al agua dentro de los vasos? Pues que el líquido se escapa a los tejidos causando unos edemas blandos espectaculares que pueden ir desde los párpados hinchados hasta una nasarca total. Igual que vimos en el otro síndrome, la edad vuelve a ser un radar perfecto para encontrar el origen de la fuga. En los niños, la glomerulonefritis por cambios mínimos es la reina indiscutible. Pero en los adultos, la gran protagonista y el motor de este daño es la nefropatía diabética. Y si hablamos de pacientes ya más ancianos, hay que empezar a sospechar de depósitos patológicos, como es el caso de la amiloidosis. Entramos ahora en terreno pantanoso, las complicaciones clínicas y los riesgos. Porque claro, un síndrome nefrótico no es simplemente que el paciente retenga líquidos y se hinche. Esto va mucho más allá. Hay un detalle crítico. Ese riñón agujereado no selecciona qué proteínas pierde, lo tira todo. Y al perder por la orina la antitrombina 3, que es uno de los anticoagulantes naturales más importantes del cuerpo, el paciente entra directamente en un estado de hipercoagulabilidad. Esto significa que el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda o típicamente una trombosis de la propia vena renal se dispara de forma dramática. Y la reacción en cadena no frena ahí. Al perder inmunoglobulina G, las defensas caen y se abre la puerta a infecciones graves como una peritonitis por neumococo.
Se pierden proteínas que transportan nutrientes, lo que nos lleva a anemias. Y para rematar, ante esta fuga de proteínas masiva, el hígado entra en pánico total y se pone a fabricar proteínas y lípidos a lo loco para compensar. Esa sobrereacción inunda la sangre de colesterol, multiplicando el riesgo cardiovascular y creando esos curiosos cilindros grasos que luego vemos en la orina. Llegamos a la recta final, diagnóstico y tratamiento clave. Una vez entendidos los mecanismos, lo fascinante es ver cómo la solución clínica es un reflejo exacto del problema. Son dos estrategias de batalla totalmente opuestas. Para el nefrítico, el objetivo es deshacernos del líquido atascado, así que tiramos de diuréticos. Pero en el nefrótico, la jugada es taponar la fuga reduciendo la presión en el glomérulo, usando fármacos como IECAS o ARAIS, y a la vez controlar todo ese caos metabólico del que hablábamos con estatinas, heparina para evitar los trombos y una dieta súper estricta. Y un detalle que me parece brillante. En plena era de tecnología médica y analíticas complejísimas, la herramienta clínica más útil y elegante para el día a día sigue siendo una simple báscula. Controlar el peso corporal del paciente es la manera más directa y eficaz de ver si de verdad estamos eliminando esa retención de líquidos o si el tratamiento está fallando. Además, aquí tenemos una regla de oro insustituible sacada directamente de la práctica clínica. La edad marca un abismo en cómo actuamos. En los adultos, la biopsia renal es la norma indispensable porque hay demasiadas causas complejas posibles. Pero en los niños, como sabemos que los cambios mínimos son los culpables en la inmensa mayoría de los casos, nos saltamos la biopsia de entrada y empezamos directamente con corticoides empíricos. Para terminar, creo que queda clarísimo que dominar estas cascadas, tener ese sentido educativo que mencionábamos al principio, no es solo teoría, es lo que literalmente salva la función renal de un paciente. Saber diferenciar una barricada inflamada de un colador roto lo cambia todo. Así que, sabiendo todo esto sobre los cilindros hemáticos frente a las pérdidas masivas de albúmina, la próxima vez que veamos una analítica alterada, ¿qué pistas y qué secuencia lógica buscaremos primero? Cuando entiendes el fondo, los datos cuentan una historia completamente distinta. Gracias por acompañarnos en esta explicación.